¿Alguna vez abriste una carta natal y sentiste que estabas mirando un papiro egipcio? Claro, todo el mundo se hace el canchero, yo soy de Tauro, yo soy de Libra, lo único que están hablando es del sol. Yo tengo el sol en Tauro, yo tengo el sol en Libra. La carta natal es muchísimo más. Los que ya están versados en astrología saben, ¿no?, la diferencia entre un planeta, un signo o una casa. Parece que si nosotros supiéramos simplemente ese camino, tenemos la vida solucionada. Pues no, mi ciela, es muchísimo más que eso. Para empezar a entender la estructura de una carta, primero tenemos que entender la diferencia entre planeta, signo y casa. Más de una vez escuché, no sin cierto horror, ese Marte en Escorpio es lo mismo que tener un Marte Plutón. O claro, como tiene el Sol en Libra, tiene como un Sol venusino. Ay. No, claro, como tiene la Luna en casa 8 es como tener la Luna en Escorpio. Estos son errores comunes de principiante. Cuando empezamos a aprender astrología, siempre nos conviene, para optimizar el aprendizaje, entender que hay ciertas analogías. Entonces uno suele pensar esas analogías a la casa 1, Marte, Aries, la casa 2, Tauro, Venus, etc. La realidad es que eso omite el paso 1, que es entender qué es un planeta, qué es el signo y qué es la casa. Sucintamente, vamos a decir que los planetas son aquellos que actúan, ¿sí? Los planetas son los actores dentro de la carta natal y van a actuar de la determinada forma que les indique el signo. Entonces el signo sería el cómo y el planeta sería el qué. La casa es el dónde. Entonces, para hacer esta analogía más simple, si yo tengo Marte en la casa 10, entonces mi accionar, mis ganas, mi voluntad, todo el esfuerzo que yo hago en crear, lo voy a poner en la vida social, la profesión, la vida pública, etc. Ahora, si yo tengo Marte en Capricornio, eso quiere decir que mi Marte actúa de una manera que es estructurada, concreta, siguiendo las normas, de una forma ambiciosa, etcétera, etcétera. Pero por ahí ese Marte en Capricornio lo tengo en las 7. Entonces, vamos a empezar a hacer las analogías, ¿no? Es un Marte estructurado, conservador, realista, etcétera, que va a desarrollar su acción probablemente mejor con ayuda de otro, casa 7. No es lo mismo que tener un Marte en Libra. Claramente no. Yo puedo tener un Marte en Libra, incluso en la 7, y esa energía que necesito desplegar con otro, no la voy a desplegar de manera responsable, estructurada, típica de Capricornio, sino que la voy a desplegar de una manera más acomodaticia, menos confrontativa, tratando de valorar la opinión ajena, más propia de Libra. ¿Se entiende? Molesto mucho a mis alumnas cuando llegamos a estos puntos de la diferencia entre planeta, signo, casa, y me gusta generar estos juegos de, bueno, yo tengo la luna en Escorpio, ok, la luna en Escorpio es de determinada manera, pero no la tengo en la casa 8, la tengo en la casa 7, ¿qué pasa? Y si esa misma luna, en vez de la casa 8, la tengo en la casa 10, ¿qué pasa? Y si esa misma luna, en vez de la casa 10, la tengo en la casa 2, ¿qué pasa? Ese tipo de ejercicios nos ayuda a entender que hay una sustancial diferencia entre la forma que está expresada por el signo y el tema que está expresado por la casa. Entonces, para decirlo así, si yo tengo Mercurio en Capricornio en la casa 3,
no necesariamente soy la persona más comunicativa, pero probablemente sea la persona que más recibe llamadas. Clásica situación de tener Júpiter en la casa 2 y que todo el mundo diga, ¡ay, vas a tener un montón de suerte! Pero nadie vio que ese Júpiter está cuadratura Neptuno, oposición Saturno. Y ahí sumé otro factor, que son los aspectos. O sea que fíjense la intrincada red que es la interpretación de la carta natal, donde además de ver el planeta, el signo, la casa, también voy a ver las conexiones que hay entre esos planetas y si esas conexiones están bien pavimentadas o no. Y eso también lleva a cómo nosotros explicamos o cómo le podemos traducir a nuestros consultantes los famosos planetas que están en caída, por decir así, ¿no? Se habla mucho de, por ejemplo, Marte en signo de agua, ¿no? El planeta no deja de funcionar. Esto también es muy importante. Si yo tengo un Marte en Piscis, no quiere decir que ese Marte de golpe deja de actuar, deja de hacer cosas. El tema es que las va a hacer de una forma pisciana. Entonces, tal vez es un Marte que se maneja mejor en el caos. Tal vez es un Marte que descubre de mejor manera la creación a partir de lo sensible, a partir de las emociones. No nos resulta difícil pensar los planetas cuando los pensamos en su regencia, ¿no? Cuando pensamos un Marte en Aries, nadie tiene ninguna duda de que un Marte en Aries es un Marte que va para adelante, que se lleva puesto todo, que lidera, que pipipi. Pero el desafío es justamente verlo funcionando en otra energía, como es un Marte en Tauro. Y un Marte en Tauro es un Marte lento, es un Marte que necesita tiempo para procesar la acción. Probablemente el desarrollo de un proyecto con un Marte en Tauro, lo digo porque tengo Marte en Tauro, necesita establecer el espacio adecuado y el momento adecuado y sobre todo también disfrutar un poco de lo que estoy haciendo. Marte en Aries resuelve en un día, Marte en Tauro por ahí lo resuelve en una semana, pero lo resuelve porque el camino del Marte en Tauro es mucho más concreto que el de Marte en Aries. Probablemente Marte en Aries vaya y se pegue los dedos contra la puerta en su impulso, mientras que Marte en Tauro va a ser mucho más calculado y mucho más concreto, depende de los recursos que tenga y los plazos en los que lo tiene que entregar. Y cuando le agregamos el factor de la casa, siguiendo el hilo de los Marte, es ese dónde, ese escenario. Por eso las casas terminan siendo el verdadero lugar de despliegue de esa energía. Tener Marte en Tauro no me hace necesariamente millonaria. Primero tengo que ver qué tengo en la casa 2, porque por ahí tengo este Marte en Tauro en la casa 12 y o en la casa 8, y entonces tengo que salir a explorarlo en otras áreas mucho más esotéricas. Fíjate, vamos a cortarla con Marte y vamos a verlo con otro ejemplo muy concreto. Venus. Venus es mi goce, mi disfrute, cómo yo amo, cómo yo disfruto de las cosas y de la vida. Pensemos en un Venus completamente fuera de su zona de confort. Venus en Géminis. Venus en Géminis es un Venus que goza, que disfruta desde la intelectualidad, ¿sí? Por lo tanto, la persona Venus en Géminis no se va a guiar necesariamente por el factor físico o por la billetera o por, no sé, lo que quieras completar ahí estereotípico, sino que va sobre todo a buscar a alguien que la estimule, la divierta y no sea ningún para decirlo bien en criollo. Va a tener una valoración desde lo intelectual y sobre todo desde lo estimulante. Ahora pensemos que ese mismo Venus en Géminis está en la casa 11.
Entonces, disfruto de manera abierta, comunicativa y con muchas ganas de que me estimulen, principalmente en los grupos de amigos, en los círculos a los que pertenezco. Fíjense cómo hilando de a poco el tejido podemos encontrar y podemos traducirle al consultante, según su carta natal, valora los buenos vínculos, disfruta de estar con amigos y de compartir diálogos o de compartir experiencias y sobre todo de divertirse rodeada de personas, o que valora mucho pertenecer a grupos donde se estimule cierta intelectualidad. Busca amistades que le enseñen o de las cuales pueda aprender algo. Todo eso es un Venus en Géminis en la 11. Inclusive me puedo enamorar de una persona de mi grupo de amigos que me estimula intelectualmente o que me parece el más inteligente de todo el grupo o que me parece que es el más divertido de todos. Me estallo con él, somos mejores amigos y de golpe me gusta Venus. Ahí algo en tránsito tuvo que haber pasado, ¿no? A todo esto quiero recordarles que ahora en marzo comienza un taller de interpretación avanzado. Este está especialmente desarrollado para astrólogos que tienen ese pánico a interpretar, y para personas que por ahí no tienen el título de astrólogo, pero tienen mucho conocimiento autodidáctico que hace que muchas veces las partecitas queden desintegradas y falta esto de la práctica y de la síntesis. Por lo tanto, en el mail que está abajo, pedime más información y no te lo vayas a perder porque está buenísimo, súper intensivo, súper pensado para astrólogos. Y la próxima vez que mires tu carta natal, acordate, planeta es el qué, signo es el cómo y casa es el dónde, actor, disfraz y escenario, así de fácil. No te olvides de suscribirte, de darle like y si querés que describa alguna combinación particular de planeta, signo, casa, déjamelo en los comentarios. Otro día nos metemos con los aspectos porque eso para mí es apasionante. Les mando un abrazo.